Buenas tardes. Vamos a participar en la segunda sesión del aula telemática que hemos denominado Aula Canarias. En la introducción, en la presentación a la primera sesión, decíamos que esta nueva aula telemática tenía entre sus finalidades la primera, el que los académicos y quienes nos acompañen, pues conociéramos mejor Canarias, un conocimiento de Canarias desde la perspectiva plural de nuestros académicos. Una segunda finalidad era dar a conocer Canarias, pero insistiendo según las visiones que nuestros académicos tienen de los diferentes temas o problemas de Canarias, ¿no? Tercero, pues la pretensión de orientar de un modo generalista, por supuesto, a la sociedad como corresponde a tarea fundamental de todas las academias, ¿no? Dar testimonio, explicar, concretar, difundir. Formalmente esto lo hacemos en Lanzarote y formalmente lo hacemos desde Lanzarote, pero con esta finalidad, esta perspectiva de todo Canarias, ¿no? Y lo hacemos en plan, pues un foro de conocimiento y debate. En cuanto a su desarrollo, pues lo hemos concebido como tres mini conferencias densas, bien densas, que sirvan para los conferenciantes a modo de preparación o de concreción de sus propias conferencias como textos escritos, puesto que el objetivo final que tenemos, concreto, es que todo esto acabe en un libro. O lo que es lo mismo, los ponentes, sus conferencias lo han hecho, pues presentan escrito para que, a ser posible, tendremos hasta octubre conferencias de 3 por sesión, total de 15 capítulos del libro que hemos concebido como Canarias 2025 desde la perspectiva de los académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Libro que esperamos o deseamos poder presentar en el mes de diciembre, ¿no? Bueno, sin más presentación respecto a las finalidades de estas reuniones y al objetivo concreto final, pues podemos decir que en esta sesión segunda, pues vamos a tener con nosotros, en primer lugar, a Juan Antonio Carrasco Juan, teniente general del Ejército del Aire, como todos conocéis, natural de Tenerife, para que nos hable de las Islas Canarias en la perspectiva de la, bueno, vamos a decirlo así de entrada, estrategia militar en las islas, ¿no? En segundo lugar, José Ramón Calvo pues, nos va a hablar de el problema del tabaco en Canarias bajo el título de Historia de un dilema, economía versus salud. Y como tercera parte, tercera conferencia, Jesús Martínez Frías, académico de la Real Academia de Ciencias, el análogo de Lanzarote, claves para su uso como laboratorio natural para Marte y la Luna. Como podéis observar, pues vamos a conocer las Islas Canarias desde tres perspectivas diferentes, pero que sin ninguna duda pues nos resultarán no solo amenas como esperamos, sino enormemente instructivas como también deseamos, ¿no? Pues muy bien. En primer lugar, Juan Antonio Carrasco, pues puedes poner compartir la presentación y cuando quieras, pues somos todo oídos, ¿eh? Muy bien, pues buenas tardes y encantado de estar hoy aquí con todos ustedes. Bien, el 11 de julio de 2015 tuve el honor y el orgullo de leer mi discurso en el acto de recepción como académico correspondiente en Madrid. Un discurso académico que se tituló Lanzarote, características estratégicas. En él pretendí llamar la atención sobre la influencia que la geografía ha tenido desde siempre en la historia y en el desarrollo del archipiélago de Canarias, en virtud de su situación, proximidad al continente africano, punta de lanza del viejo continente y ventana al Atlántico y como consecuencia América. Esta introducción abordaré una serie de puntos que muestro a continuación
que considero importante resaltar dentro del momento actual que estamos viviendo a nivel nacional e internacional y particularizado a nuestras Islas Afortunadas, y todo al hilo del título de la presentación Canarias Estrategia Militar, porque este término de estrategia militar no es más que uno de las diferentes estrategias que marca el documento que he comentado antes de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Veremos algunos conceptos, las características geoestratégicas del archipiélago canario, riesgo y amenaza para las Islas Canarias. Entraremos en un capítulo de esa estrategia de seguridad nacional, como es la seguridad global y los vectores de transformación. Hablaremos de la estrategia militar ya en toda su extensión y particularizada, por supuesto, para el empleo de la fuerza y lo que podría ser ese empleo de la fuerza para defender el archipiélago canario. Y por último, unas conclusiones. Bien, el término estrategia. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar sobre este asunto, lo primero que me fui es a las definiciones, por no entrar concretamente en lo que es la estrategia militar, a las definiciones que el diccionario de la lengua española de la Real Academia define para este término. Encontré estas tres que se mantienen vigentes: el arte de dirigir las operaciones militares, muy pormenorizado; el arte y traza para dirigir un asunto, también pormenorizado; y luego un proceso regulable conjunto de las reglas que implica una decisión en un momento determinado y que asegurará, por supuesto, el resultado. Podríamos apuntar que desde la generalidad, y para ir entrando en materia, la definición que luego encontré implica una manera más específica del término estrategia, y que señala un vínculo o influencia de la geografía en la estrategia, y lo más importante para esta charla, que precisamente el influjo o la importancia de esa geografía y de su posicionamiento del archipiélago canario. Decía que era la ciencia y arte de concebir, utilizar y conducir medios y recursos naturales, espirituales y humanos en un tiempo y un espacio determinado. Ya estamos hablando de una ubicación, para alcanzar y mantener los objetivos establecidos por la política. Y como consecuencia de esa, pues pasé a esta última que he muestro en pantalla como el arte de concebir, aplicar y emplear los recursos nacionales, considerando los obstáculos existentes, potenciales y externos, para alcanzar y mantener los objetivos establecidos por la política nacional. Las diferentes definiciones encierran una idea común que no podía ser menos, llevada a una o varias líneas de acción en tiempo y en espacio, con los medios acordes para obtener un objetivo. En definitiva, estrategias de diferente naturaleza. Y una de ellas es el término de estrategia militar, que se define como el arte y la ciencia de planear y dirigir las operaciones militares para lograr los objetivos de una guerra o un conflicto. Implica el empleo de recursos militares, personas, equipos e información contra los recursos del oponente para obtener la supremacía o reducir la voluntad de la lucha del oponente. Pero que ya adelanto que una de las principales necesidades de un país es que en esa estrategia de defensa de seguridad nacional, esa estrategia tenga el calificativo de disuasión, es decir, que nadie intente forzar una situación, un acuerdo, unas líneas, una zona económica, etcétera, etcétera, una zona marítima, precisamente por falta de disuasión en el empleo de esas estrategias. Y ya pasó por último al otro término que quería hablar, que era la geoestrategia, como que está basada en el conocimiento y análisis de las condiciones geográficas de una nación y una región, y que concretamente en el caso de las Islas Canarias es importantísimo por la fachada que tenemos enfrente, por el continente africano, que hoy por hoy es una bomba de auténtica relojería. Paso hablar de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Normalmente, en las legislaturas pasadas, se iniciaba esa legislatura con una directiva de defensa nacional que marcaba las pautas de lo que sería la política de defensa. Y al unísono de esa directiva de defensa nacional, pues apareció un documento que era la Estrategia de Seguridad Nacional, enfocado a la prevención de conflictos y a potenciar la diplomacia de defensa. Bien, esa estrategia de seguridad nacional tiene una serie de puntos que forman parte del cuerpo y el desarrollo de la misma, como es la unidad de acción, la resiliencia, la resistencia, la recuperación, la colaboración público-privada, la complementariedad de capacidades, el funcionamiento integrado y coordinado de todos los recursos disponibles y la implicación de la población civil. En esta estrategia de seguridad nacional, pues aparecen unos
aparecen unas líneas y unos nichos, por así decirlo, que formalizan los 5 capítulos principales de este documento y que uno de ellos trataré en la siguiente transparencia. La seguridad global y vectores de transformación, por un lado, una España segura y resiliente, riesgos y amenaza, un planeamiento estratégico integrado y el sistema de seguridad nacional y la gestión de crisis. Todo esto está íntimamente cohesionado. Antiguamente funcionábamos de otra manera. Hoy por hoy esto ya consiste en planeamiento integrado de toda la nación, de todas las administraciones y todos los medios capacitados para hacer frente a cualquier tipo de gestión de crisis. Bien, dicho esto, paso al siguiente punto, que es el archipiélago canario y los riesgos y amenazas que tiene actualmente, que ha tenido y que tendrá, y cada vez, desde mi punto de vista, más persistente y más inquietante. Hablando en general de España, el profesor estadounidense Saúl Bernard Cohen comentó en su día que el conjunto del territorio español se sitúa en una zona planetaria privilegiada. Forma parte de la región denominada Europa Marítima y Magreb, una región cuya principal característica es la dependencia del comercio. Por otro lado, posee un gran potencial geopolítico por su capacidad de influencia económica y política en el mundo. Y ahí las Islas Canarias forman esa punta de lanza de la que hablé anteriormente privilegiado situado frente a la fachada oeste de África y se constituye como plataforma de entrada y de salida para todo el tráfico marítimo con África Occidental. Hay pues unos datos interesantes en lo que es la extensión del archipiélago, sus aguas, la distancia a puntos extremos de la península, al Ferrol y 100 millas náuticas, hay 740 a Cádiz, y algo interesante y que yo experimenté particularmente como fue cuando estaba mandando el aeródromo de Lanzarote, la distancia de Fuerteventura a la costa africana, 95 kilómetros, y lo que eso trae consigo a la hora de las migraciones que se producen desde todo el conjunto de África. Estratégicamente hablando, esta posición tiene su río de amenaza, pero a su vez es un punto estratégico entre 3 continentes, abierto al Atlántico, próximo a uno de los principales cuellos de botella de lo que es el Mediterráneo, y con él todo el tráfico marítimo hacia Europa y hacia el Mediterráneo. Y esto hoy día es muy importante desde el momento en que se produjo la invasión de Rusia en Ucrania. Luego, por otro lado, es la puerta natural para Iberoamérica y a su vez es plataforma logística para África para todo el tema del comercio. Y por supuesto, y nunca mejor dicho, la parte del flanco sur occidental de la alianza, lo cual es también algo importantísimo en todos los sentidos. Bien, entre los ríos de amenaza, pues cabe destacar un Sahel, traducido al árabe costa, que es el concepto estratégico de la OTAN durante la reunión de la Alianza en Madrid el año 2022, definió como epicentro del terrorismo global. Hay 3 tipos de terrorismo en la zona. El Al-Qaeda en el Magreb Islámico, por otro lado, el Movimiento para la Unidad de la Yihad en África Occidental por supuesto, la parte de las tribus tuareg que han entrado en este juego, sobre todo porque, independientemente de lo que es de todas estas circunstancias, momentos, comercio, etcétera, África no deja de ser una despensa en cuanto a recursos y todo ese, y desde los tiempos ya antiguos es envidiable en ese sentido. Y luego tenemos una Mauritania con una política y con unos conflictos interétnicos que nos representa un conjunto de riesgos a su vez por la distancia a nuestro archipiélago. Esto que parece ahora mismo un poco menor con lo referente al terrorismo que tenemos en la zona, no deja de ser una fuente de preocupación en términos nacionales y en términos militares, por la trascendencia que puede tener un futuro cercano ese terrorismo más a las costas. Por otro lado, la inmigración ilegal, pobreza, alta demografía, hambre, desastres naturales, creciente violación de derechos fundamentales, pues están produciendo movimientos masivos
en este sentido, y uno de los objetivos, de las metas de esos movimientos masivos, pues son nuestras Islas Canarias. El continente africano genera y acoge hoy día el 60% de los 27 millones de personas reconocidas como desplazados forzosos en el mundo. Y el tema de migración se ha convertido en un problema, todos lo sabemos, no para de salir en la prensa, en todos los medios, una amenaza y un riesgo muy importante. El número de migrantes se ha elevado en los últimos años, sobrepasando las infraestructuras existentes adecuadas para recibir lo que en su momento recibíamos. Y las principales rutas migratorias de acceso a las Islas Canarias, pues resulta que, puestos en estudio, tenemos tres rutas que fijan las Islas Canarias como punto de destino. La ruta costa oeste africana con destino a Canarias, con vía Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Gambia, Marruecos, Sáhara Oeste hacia el norte de Marruecos. La segunda, la ruta Sáhara Oeste, destino Islas Canarias, vía Mali, Mauritania, Sáhara del Oeste y sur de Marruecos. Y la ruta Sáhara Central, destino Islas Canarias, Península Española e Italia. Y por último, he apuntado aquí también la ruta Sáhara del Este, desde el Cuerno de África, con destino a Lampedusa, Sicilia y Malta, pero con derivaciones hacia las otras tres rutas. Por poner un ejemplo que nos facilite una comprensión mayor del problema de la migración, y si esto, aquí está. El impacto de migración a las Islas Canarias, bueno, pues yo estaba en Lanzarote y teníamos una media de aproximadamente 2.000 personas o 4.000 personas en el año 2001, ya subió a 9.000 y en el 2003 ya estábamos en 9.388. Pero es que en los últimos 4 años, 2021, 2022, 2023, 2024, se ha producido una explosión en este sentido derivada exclusivamente también de esos movimientos forzosos y de toda la revolución que se está produciendo en el continente debido a los temas que apunté anteriormente. Bien, dicho esto, en la estrategia de seguridad nacional comentaba que uno de los capítulos era la seguridad global y vector de transformación. Cuando estudiamos la parte militar, las estrategias a seguir, pues indudablemente nos tenemos que dirigir hacia áreas muy definidas con el objeto de que esa integración de las estrategias militares estén dentro de las estrategias nacionales, los objetivos estratégicos nacionales, etcétera, etcétera, o lo que se dice normalmente el nivel de ambición militar. Estamos en un mundo marcado por la erosión de la superioridad militar occidental, incremento de la inestabilidad global, la expansión de conflictos híbridos, la difusión de las zonas grises y el empleo de proxies para proyectar la influencia, la proliferación de zonas antiacceso y de negación de áreas, la degradación del acceso a los recursos energéticos y a los global commons, y potencial sorpresas estratégicas que podían comprometer la paz y la seguridad globales. En la imagen podemos ver cuatro áreas: el contexto geopolítico, el entorno socioeconómico, la transformación digital y la transición ecológica, con una serie de celdas y de términos que son los que están produciendo ahora mismo una complicada situación a nivel mundial, que ya viene desde ya a unos años antes y que empieza a ser muy preocupante en este año 2025. En el primero, la mayor competición geopolítica, el deterioro de la del multilateralismo, perdón, las estrategias híbridas que nos están afectando muchísimo y la mayor asertividad de potencias regionales. Dentro del entorno socioeconómico, la recuperación y la economía económica desigual. Y ahí tenemos datos que referente a cuáles son las diferentes economías en África y por qué la gente sale evitando allí. Las políticas proteccionistas, la fragilidad de la cadena de suministro global y la polarización social y política. En cuanto a transformación digital, las sociedades hiperconectadas pues, implican muchísima influencia en todos los sectores y al final todas las desigualdades producen revoluciones. Las tecnologías disruptivas actuales, el dato como activo estratégico de primer orden y la soberanía digital y de derechos humanos. Y por último, la transición ecológica que afecta mucho precisamente a esas migraciones por las crisis climáticas, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, la falta de agua, los cambios de paradigma energético y sobre todo una parte importante para nuestro futuro que son las competencias por las materias primas y tecnológicas asociadas a las energías renovables. Bueno, pues dicho esto, y consensuado todos estos temas y estudiado, la estrategia de seguridad nacional marca o define el marco geopolítico en el cual nos vamos a mover y los objetivos de seguridad nacional. Los objetivos de seguridad nacional, los grandes objetivos estratégicos que debían ser inmutables en tiempo y no en legislatura.
Por otro lado, el inicio del proceso de planeamiento de las capacidades militares se inicia con la Directiva de Defensa Nacional, donde que sitúa o cuál es el papel, o define el papel que se quiere de España en el mundo y los objetivos de la defensa. Y esto haciendo otro documento, que es la Directiva de Política de Defensa, con una guía político-militar y el nivel de ambición del esfuerzo. De las diferentes estrategias militares y de los paradigmas de actuación nace el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, el denominado CEFA que pueden ver en la pantalla, para asegurar a nivel nacional la capacidad de defensa autónoma y la participación en el sistema de seguridad nacional. Todo ello coleccionado eh, eh, desde un punto de vista de una respuesta común. Y a nivel multilateral, asegurar nuestros compromisos en la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, cuando hablamos de Fuerzas Armadas, cuando estamos hablando de las capacidades, cuando estamos hablando de los programas de obtención de capacidades, estamos hablando de los gastos de militares, íntimamente ligado a las armas españolas para asegurar los objetivos de seguridad nacional, objetivos de defensa y la capacidad de defensa autónoma y la multilateralidad con otras organizaciones. De esto hablaremos más largamente en otra sesión porque es bastante complicado, pero quiero marcar la línea en este sentido. Actualmente ahí tienen ustedes tienen una representación de todas las operaciones en las cuales estamos interviniendo las Fuerzas Armadas. Hoy por hoy hay un remarcado de 5.000 efectivos en todo lo que es la Unión Europea, África, Sudamérica y diferentes cooperaciones en todo. Esto es parte del nivel de ambición, esto es parte de los gastos de defensa, esto es parte de las necesidades de capacidad para poder operar con otros países. He hablado de estrategia, he hablado de los retos, amenaza que tiene nuestro canario, he hablado de las estrategias militares de nuestro archipiélago, pues para definir, para terminar, unas conclusiones. Unas conclusiones que, más que conclusiones, son mis puntos de vista en lo referente a qué debemos estar atentos. En este momento de diaria incertidumbre, en un mundo que no se sabe hoy lo que puede pasar mañana, donde se contempla el desafiante panorama estratégico global, no podemos en momento alguno bajar la guardia. En defensa de nuestros valores, como son la democracia, las libertades individuales, el imperio de la ley. Como país debemos tener muy claro cuáles son nuestros objetivos nacionales, nuestros intereses a nivel global y como país. El global que queremos ocupar y enfrentar los ríos y amenazas que nos rodean en los diferentes áreas. Dos apuntes que no hay que olvidar nunca a la hora de hacer frente a las diferentes problemáticas que tenemos, que hemos tenido, que tenemos y que nos van a llegar. La influencia de la geografía en el archipiélago canario, proximidad al continente africano, punta de lanza de Europa, ventana atlántico, continente americano, es decir, nuestras características geoestratégicas en resumen. Y por otro lado, lo que me preocupa fundamentalmente, si nos fijamos en la pantalla, la población actual de Europa actualmente son 720 millones de personas y la tasa de crecimiento es negativa, menos un 0,4%. La población prevista para 2050 es preocupante, 705 millones de habitantes, 5.550 millones de habitantes, una tasa de crecimiento del 2,57%. Y la población prevista, según y los estudios que se están realizando, a nivel de 400 millones de habitantes. Bueno, con esto termino diciendo que no hay que mirar al frente, hay que hacerlo en 360 grados. Y los problemas que tenemos y que vamos a tener, hay que enfrentarlos desde un punto de vista integral, cohesionado y como país, porque, como decía el refrán, no las pinta buenas en un futuro próximo de 2 o 3 décadas. Muchísimas gracias por su atención y termino mi charla. Muy bien, Juan Antonio. Pues muchas gracias. Bueno, pues a continuación, José Ramón Calvo, nuestro vicepresidente de la Academia, pues va a hablar sobre el tabaco en Canarias. Bueno, pues la pregunta, siguiendo las órdenes
del señor presidente de tratar de ir al grano en el tema. Un tema que se me ocurría por aquello de mi dedicación a este problemático durante tantos años es el tema en Canarias, el problema del tabaco es un dilema. O sea, la economía canaria se ha sustentado, sobre todo en algunas islas como La Palma, en el tabaco, pero luego está el problema de la salud. Entonces, ¿de qué manera podemos jugar con ambas cosas y tratar de buscar soluciones alternativas? Ese es un poco el motivo de esta presentación. Y yo querría empezar recordando simplemente tres pequeñas pinceladas. El origen del tabaco en las Islas Canarias, los primeros datos documentados sobre su cultivo datan de 1636, pero pasaron muchas cosas y hasta 1836, en que se permitió el cultivo legal, pues hubo una especie de situación de limbo donde todas las cosas que se fueron haciendo y dando, pues eran alegales en muchos sentidos. La primera descripción histórica que hay del tabaco en Canarias viene de don José de Viera y Clavijo, que como ustedes saben era un historiador que además hizo un análisis científico pionero de la planta a través de una cosa que llamó el Diccionario de la Historia Natural de las Islas Canarias, donde hablaba pues de las características físicas de la planta, de las formas de consumo, de los usos medicinales y de sus propiedades, y describía muy bien esa planta. Y claro, esa planta resulta que Canarias se dieron unas condiciones ideales para el cultivo. Había un equilibrio perfecto entre la humedad y el sol, los suelos volcánicos eran ricos en minerales y drenaban bien, y además había conocimientos técnicos muy arraigados, aunque realmente claramente lo que marca la influencia del tabaco en Canarias es la influencia cubana. Hubo una enorme emigración canaria hacia Cuba. Allí muchos canarios trabajaron en Santiago de las Vegas como vegueros y regresaron con técnicas, con semillas y con dinero para montar en Canarias eso. Y eso fundamentalmente pasa en La Palma. La Palma, ¿por qué? Pues porque había condiciones similares a las de Cuba. Fue un motor económico importante para la isla. Se dieron varios centros de producción en diferentes lugares, en La Breña, Alta y Baja, en el Mazo y en El Paso. Y luego hubo una época dorada en la que más de 50 fábricas producían el tabaco palmero, que era fundamentalmente, aunque había cigarrillos, pero se especializaron mucho en el tabaco en los puros. Claramente el impacto de los inmigrantes que vinieron de Cuba, que eran los llamados indianos, tuvo mucho que ver con eso. La transferencia de conocimiento, aplicaron técnicas aprendidas en Cuba, la inversión de capital y luego la importación de semillas. Y de hecho las semillas llegaron a Canarias en diferentes momentos y lugares, como ahora veremos. Y el legado cultural de los indianos sigue siendo un tradicional. En La Palma, todos ustedes saben y recuerdan la fiesta de los indianos, el Día de los Indianos, y luego la herencia cultural valiosa que el cultivo del tabaco generó en Canarias y en La Palma sobre todo persiste. Entonces vemos ahora cómo el tabaco cubano realmente hizo un viaje muy interesante, que además fue impulsado por la crisis de la cochinilla y se adoptan como medida económica pues el cultivo de tabaco a partir de una importación bastante grande de semillas en el año 1851. Luego se escriben las guías de cultivo en 1870 y, como ya dije antes, la Real Orden de Reconocimiento Oficial de los Cultivos de Tabaco de Canarias. Pero todo eso acaba en 1967 con la crisis del moho azul. El moho azul, el Peronospera tabacina, arrasa las plantaciones de tabaco de La Palma y hay pérdidas superiores al 90% de los cultivos, se producen cierres de numerosas fábricas, genera emigración de trabajadores y eso, a través de la ayuda que el Cabildo de La Palma dio, pues empezaron a hacerse investigaciones, se desarrollaron variedades resistentes, se mejoraron técnicas agrícolas y un cierto apoyo institucional que nunca recuperó la situación previa a esa epidemia. Eh, pero ya si nos vamos a centrar en qué es lo que ha aportado de alguna forma el tabaco, pues tenemos tres cosas fundamentales. Uno es el patrimonio material. Los secaderos, quedan varias estructuras para curado de hojas en diferentes lugares de Canarias. Hay fábricas históricas, estas de Santa Cruz de Tenerife, que seguramente Dominga recordará y tendrá en mente. También hubo algunas en Las Palmas y luego las herramientas tradicionales que se usaban para el torcimiento de los puros. Y esa era una historia, también lo que es el patrimonio inmaterial,
que de una tradición que se fue pasando de padres a hijos. Entonces, y eso incluía el arte del torcido, que llevaba paciencia, precisión, orgullo de artesano, se transmitía de maestro a aprendiz. Y luego después había un léxico específico que el mismo prácticamente que se usaba en Cuba. También es verdad que el tabaco se utilizó en Canarias, al igual que se hacía en las Indias y en Cuba, concretamente usos medicinales. Había aplicaciones terapéuticas, cataplasmas para dolores, se usaba como insecticida natural. ¿Por qué? Porque se descubrió que la nicotina es un grandísimo insecticida y de hecho hay algunos sitios que todavía se sigue usando y luego alguna propiedad farmacológica que se le atribuía más o menos empíricamente a eso. Obviamente el tabaco en la economía insular fue muy importante, tanto en los sectores agrícolas, industriales, como en el turismo y en la fiscalidad. Ustedes saben y recuerdan, igual que yo, como de hecho había muchos turistas que venían a Canarias a comprar tabaco. Y luego era uno de los motivos fundamentales del pequeño contrabando, que si te permitían llevar 4 cartones, pues llevabas 6 y rezabas para que no te pescaran. Y la fiscalidad, que sigue siendo un polo de atracción, que es que el menor coste del tabaco en Canarias versus en otros lugares de Europa, pues sigue siendo muy interesante para los fumadores el venir a Canarias a comprar tabaco. Claro, eso además tiene una serie de características: el régimen económico y fiscal de Canarias, el IGIC más reducido, los aranceles específicos y una fiscalidad reducida que hace una ventaja competitiva histórica. Pero eso nos lleva a centrarnos directamente en una situación, que es el dilema actual: si economía o salud. Y claro, evidentemente tenemos por un lado varios aspectos. Uno es el valor cultural, o sea, patrimonio histórico arraigado, tradición artesanal valiosa y la propia identidad canaria vinculada al tabaco. El impacto económico, claro, el empleo rural, la escasez de alternativas viables en un momento determinado y la atracción turística. Pero no nos olvidemos que tenemos una evidencia científica: efectos nocivos comprobados, mortalidad asociada muy elevada y los costes sanitarios de los que hablaré en un momento. ¿Cuál es la situación actual del tabaco en Canarias? Pues miren, básicamente en el tabaquismo hemos visto que claramente ha ido disminuyendo desde el 2010 hasta ahora. Es un lento descenso, estamos aproximadamente en un 20% de la población, pero si miramos en España, evidentemente estamos no muy diferentes a lo que en España está sucediendo y ha sucedido, aunque Canarias realmente el tabaco siempre tuvo cifras más altas que el resto de España. En España en este momento mueren 54.000 personas al año por consumo de tabaco, de los cuales casi 85% son hombres y 15% mujeres. Claro, evidentemente el tabaco tiene una serie de patologías que en las que yo no voy a entrar y que ahora mencionaré de pasada, pero que obviamente generan claramente la necesidad de trabajar y de pensar cuáles son las posibilidades reales que tenemos para que esa dicotomía entre tabaco y salud pueda ser establecida. Evidentemente, la evidencia científica sobre el tabaco es una evidencia muy amplia. O sea, hay más de 8 millones de muertos anuales según la Organización Mundial de la Salud. En España representa un 7% del gasto sanitario total. Y si hablamos de seguridad, ahora que estamos hablando también del vapeo, del que también me han oído hablar, el nivel de riesgo es ninguno. O sea, no existe un nivel seguro de consumo de tabaco. O sea, no existe un consumo sin riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos 4.722 sustancias distintas en ese cigarrillo, porque tenemos sustancias de todas clases y colores que provocan enfermedades de todo tipo y no existe la palabra, cuando hablan de más saludable, refiriéndose al tabaco, no existe ese término, son términos contradictorios. Y claro, las consecuencias del tabaquismo todos las conocen y yo no voy a entrar en ellas: las consecuencias pulmonares, las consecuencias cardiovasculares o el propio cáncer de todo tipo y manera, que claramente convierten al fumador y al consumo de tabaco en una bomba de relojería del que vale más que la desactive pronto, porque recuerden un dato, y es que cada cigarrillo reduce en 11 minutos la esperanza de vida potencial de un adulto.
En Gran Canaria y Tenerife el consumo ha sido siempre mayor, en las islas menores ha habido índices más bajos, salvo La Palma, donde el tabaco por la propia producción existía un mayor consumo de puros, y también en zonas ha habido diferentes alternativas. Y luego las diferencias socioeconómicas, pues también es verdad que según los datos de la encuesta de salud de Canarias, a mayor incidencia en clases con menos recursos, nivel educativo, influencia inversa, menos nivel educativo, más consumo y desigualdad en acceso a los tratamientos, que es un tema muy importante, porque sobre todo, a pesar de que desde la época en que yo me dedicaba formalmente a esto, se intentó hacer que el tabaco fuera, que el tratamiento del tabaquismo estuviera dentro de lo que era la cartera de servicios del Servicio Canario de Salud, y teóricamente en términos formales lo está, pero la realidad de los hechos es que eso no se ha conseguido una manera estándar de conseguirlo. Los hospitales tienen unidades de tabaquismo que son más o menos operativas, pero claramente no nos olvidemos que Canarias supera la media española de consumo y que además, eh, aunque la tendencia ha sido a reducirse en los últimos años, pero las políticas han sido menos efectivas que en la península, porque Canarias siempre priorizó la parte económica y los impuestos eran más bajos. Y lo que se ha demostrado en todo el mundo, y de hecho hay estudios de la Universidad de Las Palmas, de Beatriz González López de Valcárcel y su equipo, donde se ve claramente que a precios mayores menos consumo. Y eso es algo que en Canarias no se ha tomado en consideración. Pero claro, hablar de los costes del tabaco implica costes sanitarios, hospitalizaciones, medicamentos, consultas médicas, bajas laborales. Y ese es un tema que claramente no podemos disociar de la situación en la que estamos. Entonces, ahí tenemos cuatro factores fundamentales. Hay una tensión entre el valor cultural y los riesgos sanitarios, que son los que han definido este dilema histórico: la tradición, la economía, la evidencia científica y la política sanitaria. Se argumentan para la preservación cultural, pues cosas como la identidad cultural, el patrimonio inmaterial, el empleo rural y el consumo diferenciado. No es lo mismo el puro que el cigarrillo industrial, y es verdad que afectan de diferente manera, pero claramente yo creo que hay argumentos para priorizar la salud, y esos son, pues, la salud es un bien supremo, derecho fundamental del ser humano. El tabaquismo además puede afectar a personas que no fuman, cosa que ya sabemos y que además genera un porcentaje de muertes no despreciable a lo largo del año. Los costes sanitarios para el sistema son muy altos y se sabe perfectamente que las políticas efectivas para reducir la prevalencia funcionan cuando son aplicadas por quien tiene que aplicarlas, que son los gobiernos. Si nos vamos a ver qué cosas podemos hacer para mantener la preservación cultural sin que esto signifique fomentar el consumo, pues tenemos que se pueden documentar y catalogar las técnicas, métodos y vocabularios, se puede promover la investigación e historia, e incluso se pueden hacer centros de interpretación y museos de la tradición tabaquera con exhibiciones y demostraciones que no impliquen el consumo. Y eso además exige lo que en otros lugares se ha hecho, y hay algunos sitios del mundo que ya lo practican, que es plantaciones demostrativas con fines educativos y turísticos, no de consumo, programas educativos desde perspectivas históricas y luego productos derivados no consumibles basados en la tradición tabaquera. Y en el futuro, ¿qué podemos hacer? Pues miren, investigación alternativa, desarrollo del tabaco de usos no fumables. Existen posibilidades y de hecho algunas se están haciendo. La reconversión agrícola, claramente, eso ha sido algo que han hecho en algunos sitios, se está intentando también con otros cultivos de drogas en Latinoamérica. Lo que pasa es que la diferencia es lo que se paga por uno y por otro. Obviamente, lo que he hecho toda mi vida, educación sanitaria, con programas preventivos para jóvenes, porque se están olvidando ahora mismo de ese programa, porque parece que el uso de los vapeadores quiere sustituir a una realidad concreta, y es que el vapeador, aunque es verdad que puede ayudar en alguna manera a que alguien deje de fumar, pero sigue siendo el uso de tabaco y el uso de nicotina, y no está exento de riesgo, como ya me han oído decir en alguna ocasión. Y yo creo que el fomento de alternativas sostenibles es una base fundamental de lo que hay que hacer. Y eso implica, pues, sin dejar de valorar el pasado y de equilibrar los intereses, hay que buscar soluciones que pueden ser creativas, adaptando conocimientos y con nuevas formas de preservación. Y eso nos lleva como final a unas lecciones muy claras, que es protección versus preservación, es decir, el patrimonio cultural es valioso, pero la salud pública es prioritaria. La tradición versus modernidad: no se puede abandonar críticamente lo tradicional,
pero tampoco se puede aferrar a prácticas nocivas. Y el equilibrio implica un respeto a la tradición, pero siempre la protección de la salud ciudadana. Así que muchas gracias. Les dejo con esta imagen de los daños que provoca el tabaco a la salud y espero haberme ceñido a los 15 minutos de tiempo que me pidió el señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, José Ramón. Perfecto, ¿no? En todos los sentidos, así que tranquilo, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar entonces a la tercera parte en la que Jesús Martínez Fría pues, nos va a hablar de Lanzarote como análogo laboratorio natural para Marte y la Luna. Somos todo oídos, Jesús. Muy bien, pues muchas gracias. Después de estas dos magníficas conferencias, yo que me voy a ir ahora a Marte y a la Luna, espero que sea menos etéreo de lo que parece. Voy a intentar compartir en la pantalla. No sé si se ve. De momento perfecto. Vale, y ahora es más grande, ¿verdad? Ahora está perfecto. Así que adelante. Bien, pues bueno, buenas tardes para todos y para todas las presentes. Yo me incorporé al estudio de Canarias pues a finales de los 80, sobre todo en La Gomera y en Tenerife, es cuando empezamos a trabajar en este contexto, no en el contexto geológico puro de las rocas volcánicas de Canarias, que es interesantísimo, sino en su extrapolación al espacio, ¿no? Eh, mm, Hace ya pues muchísimos años nos dimos cuenta de la importancia que tenía el archipiélago en general como una zona que podría ser utilizada como un laboratorio natural y más ahora en la que los instrumentos, los equipos pues pueden ser portátiles y se pueden llevar los instrumentos al campo, pues igual que los rovers están trabajando en Marte o las sondas están trabajando en la Luna o en cualquier otro planeta, ¿no? Yo tenía un colega hace muchísimos años, bueno, fue profesor y después fue colega que me decía, cuando te resulte difícil explicar algo, acude siempre a los clásicos, ¿no? Y en este caso, pues creo que esta imagen refleja bastante bien la importancia que tiene Canarias en general y Lanzarote en particular, que es una de las zonas, desde mi punto de vista, más importantes, el archipiélago más importantes del mundo para este tipo de estudios, como voy a intentar explicar. Y bueno, pues aquí tenemos a Platón pintado como Leonardo da Vinci en la escuela de Atenas de Rafael Sanzio y que, bueno, está sosteniendo el Timeo y Aristóteles que sostiene un ejemplar de su Ética a Nicómaco, ¿no? Y ambos debaten sobre la búsqueda de la verdad. Platón está señalando hacia arriba, hacia el cielo, mientras que Aristóteles señala hacia abajo, la tierra. Y yo creo que aquí en los clásicos pues tenemos esa explicación de la importancia de Lanzarote, porque tenemos esta conexión entre tierra y espacio que se establece de manera natural. Es decir, que estudiando Lanzarote como un laboratorio natural desde todas las perspectivas geológicas y también astrobiológicas, pues podemos extraer una serie de conclusiones que se están aplicando ya y que estamos aplicando en las misiones de la NASA, que están funcionando pues desde que yo me incorporé con ellos en el año 2004, hace ya 21 años, ¿no? Bien, específicamente, volviendo a tierra, ¿no? Volviendo a Lanzarote, nuestros primeros estudios se iniciaron en el año 2014, hace ahora pues 11 años, donde establecimos un convenio de colaboración específico entre el Cabildo Insular de Lanzarote y el Instituto de Geociencias. Dentro de este acuerdo se incorporaba en el 2015 el Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote, que es cuando fue reconocido por primera vez. Estas fueron son los pantallazos de las dos páginas web que decidimos poner simultáneamente para difundir, dar difusión a este convenio de colaboración que sigue vigente. Yo sigo colaborando con Elena Mateo, fundamentalmente, y también con otros colegas de Lanzarote, y se llamaba así, Convenio Específico de Colaboración entre el Cabildo Insular de Lanzarote y el Instituto de Geociencias para la realización de estudios de lugares
de interés científico, geoeducativo y geoturístico en Lanzarote como análogos para la exploración e investigación de Marte. Bueno, no tengo que decir mucho para comentar que tuve que explicar esto bastante bien a las autoridades en su momento del Cabildo, ¿no? Es decir, que esto no era ciencia ficción, sino que realmente estábamos hablando de algo sobre ciencia avanzada. Como sé que me tocaba el último de los tres conferenciantes, he intentado sintetizar aquí las actividades y los problemas que hemos abordado en Lanzarote en relación con Marte y con la Luna y los resultados que hemos obtenido en estos 11 años como un análogo planetario privilegiado a nivel mundial, ¿no? Hemos obtenido publicaciones al máximo nivel, desde libros de Springer, también una serie de guías de divulgación que se han repartido desde el Cabildo y desde el Geoparque a todas las personas para que tengan en cuenta que Lanzarote no es solamente relevante desde el punto de vista pues del Parque Nacional de Timanfaya, de toda la actividad volcánica, del estudio de la peligrosidad y el riesgo volcánico en relación con otras islas, y también artículos científicos. Hemos desarrollado, pues, como seguramente saben, un programa de instrucción de astronautas. La Agencia Espacial Europea contactó con nosotros desde 2016, llevamos trabajando con ellos. Ya han pasado por nosotros por cerca de 15 astronautas, no solamente de la Agencia Espacial Europea, sino también de la NASA y de la JAXA, de la agencia japonesa. Y Lanzarote es una de las 4 zonas a nivel mundial que se han elegido para la instrucción de astronautas. Todos los que han pasado han volado ya, o sea, habían estado en el espacio, ¿no? Otro hito que yo creo que es importante, luego voy a intentar explayarme un poquito más en algunos de estos, es que hemos conseguido poner Timanfaya en Marte, no solamente Marte en Lanzarote, sino que Canarias en general, pues yo propuse en la elipse de aterrizaje del rover Perseverance que en la distribución de cuadrículas que se vienen desarrollando, pues se les da normalmente distintas denominaciones. Y bueno, yo propuse Timanfaya para una de ellas, también propuse Teide, y las dos están incorporados, pero Timanfaya concretamente forma parte del centro de la elipse de aterrizaje. Es decir, que literalmente hemos puesto Canarias en Marte y no solamente las posibilidades de investigar Marte a través de Canarias de Lanzarote, ¿no? Hemos hecho colaboraciones internacionales que van más allá de las puras colaboraciones de instrucción de astronautas o de incorporación de datos obtenidos en Lanzarote en las misiones espaciales y en los artículos que hemos ido publicando, sino que también hemos hecho colaboraciones internacionales con la Agencia Espacial China, por ejemplo. Aquí tenemos al profesor Xie. Bueno, reconocerán bastante bien, esta es la zona del túnel de la Atlántida que hay en Jameos. Y ellos están muy interesados porque en la misión Chang'e 4 de la Luna fueron los primeros científicos que consiguieron cultivar una planta en la Luna. Hasta el momento han sido los únicos a nivel global. Una planta de algodón, sabían que se iba a morir, obviamente, pero durante casi 3 semanas pues pudieron observar el crecimiento de esta planta de algodón, ¿no? Otros problemas que hemos abordado y que hemos desarrollado ha sido el desarrollo de cursos y seminarios, como este de la Semana de los Geoparques Europeos. Hemos desarrollado pues más de una docena de cursos y me gusta bastante este curso porque es un curso dedicado, esta guía planetaria de Lanzarote, a todos los guías turísticos. Es decir, que más que dar yo una conferencia, que también las hemos dado en Lanzarote, las he impartido allí, lo que pensamos era que los turistas tenían como referentes a todos los guías y que podría ser muy interesante dar una conferencia, una especie de instrucción, un curso a los guías turísticos. Se presentaron, creo recordar que fueron 36 guías turísticos, entonces, claro, gracias a ellos, pues se ha creado un efecto multiplicador, además de que ellos siempre estaban, pues, no voy a decir aburridos, pero estaban siempre hablando de lo mismo, ¿no? De las mismas erupciones, de lo que pasaba, y entonces con esto, pues, les hemos dado un valor añadido, ¿no? Hemos impartido conferencias como esta de Lanzarote, volcanes y agua y habitabilidad planetaria, y luego otros aspectos más ligados a la ingeniería. Por ejemplo, por primera vez, y esto sí fue un hito a nivel internacional,
pues conseguimos enviar un pico satélite, un satélite pequeñito, con una muestra perfectamente caracterizada desde el punto de vista mineralógico, petrológico, geoquímico y también geotécnico, en colaboración con la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, conseguimos enviar este pico satélite a través de un cohete Falcon 9 de SpaceX de Elon Musk y todavía sigue orbitando. Este año va a seguir orbitando alrededor de la Tierra para intentar comprender cómo se comporta este material, que es muy parecido al material de la Luna. Los basaltos de la zona de Tao se parecen a los basaltos de el Apolo 14, de la zona de Framauro de la Luna, ¿no? Eso, esta imagen de aquí del pico satélite hay que correlacionarla con el primer simulante español que hemos obtenido con estos basaltos de Tao, ¿no? Y que además fue una publicación que hemos conseguido publicar en la revista Nature, ¿no? En Nature Scientific Reports. También hemos desarrollado pues, rutas planetarias para el gran público con una serie de explicaciones de por qué es importante. Esta es una de las rutas en la zona de Caldera Blanca y Caldereta. Y bueno, por supuesto hemos incorporado todos estos aspectos científicos y novedosos a la nueva exposición, a la inauguración. Aquí tenemos la inauguración con quien era la presidenta del Cabildo, con doña Loli Corujo en su momento, incorporando todos estos aspectos de espacio a la nueva exposición y museo de la Casa de los Volcanes. Bueno, esto es una síntesis de lo que hemos realizado en estos 11 años y entonces literalmente yo creo que hemos puesto Lanzarote en Marte y Marte en Lanzarote, ¿no? A través de una serie de iniciativas. Bien, yendo un poco más al detalle, desde el punto de vista geológico y astrobiológico, para la investigación y exploración de Marte, se utilizan sobre todo cuatro grandes pilares, o se sustenta en cuatro grandes pilares. Uno son los meteoritos que proceden de Marte. Grandes impactos han eyectado material de meteoritos marcianos, de rocas de Marte que llegan a la Tierra y son atrapadas por la gravedad de nuestro planeta. Ahora mismo en el Catálogo Internacional de Meteoritos hay alrededor de 400 ejemplares que se han identificado como ejemplares marcianos. Tienen características geoquímicas, sobre todo isotópicas, que nos permiten diferenciarlos de los meteoritos lunares, que también los hay, o de los meteoritos asteroidales, que son los mayoritarios. Otro pilar son las misiones a Marte, como la de los rovers. Un tercer pilar serían las cámaras planetarias, donde nosotros podemos emular o simular las condiciones de trabajo, las condiciones analíticas, pues, para hacer experimentos pues, con polvo basáltico, incluso con microorganismos, podemos incorporarlos a estas cámaras. Esta es una zona de cámaras del Centro de Astrobiología, que es un centro mixto del CSIC con el INTA. Y bueno, es importante porque nos acercamos cada vez más a hacer las experimentaciones bajo condiciones marcianas. En estas cámaras podemos introducir pues, la radiación ultravioleta de Marte, que está entre 200 y 400 nanómetros, es muy penetrativa, muy lesiva, la presión atmosférica está entre 5 y 11 milibares, la temperatura que es muy baja, y bueno, pues podemos trabajar haciendo experimentos como si estuviéramos literalmente en Marte, ¿no? Salvando las distancias. Y el cuarto pilar son los análogos de Marte y desde esta perspectiva, pues el Lanzarote es, como he comentado, uno de los laboratorios naturales más importantes del mundo. Como tenemos muy poquito tiempo y si no me va a regañar nuestro presidente, he puesto aquí algunas imágenes de comparación o comparativas de cómo se realizan estas analogías desde el punto de vista geológico a distintos niveles. Van desde niveles macro, niveles geomorfológicos, a niveles de minerales, de rocas, de petrología, de características geoquímicas, de interacción con el agua, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de arriba está la imagen que corresponde a Marte y en la parte de abajo la imagen que corresponde a Lanzarote. Y voy a mostrar, pues rápidamente, algunas de estas analogías para que se comprenda muy bien la importancia de Lanzarote como laboratorio natural, ¿no? Bueno, aquí tenemos estas cadenas de conos volcánicos en Marte. Esta es la de la zona de Timanfaya, de la cadena de conos volcánicos en Lanzarote. Aquí tendríamos más en detalle. Esto es uno de bueno, una de las calderas volcánicas en Marte, más interesante porque en estas zonas de color blanco alrededor aparecen minerales de alteración que implican la existencia de esa interacción
de las rocas volcánicas con el agua, es importante identificar en Marte todas las zonas o todos los paleoambientes que han estado en relación con el agua, sobre todo para la búsqueda de vida, ¿no? Por esa correlación siempre de las dos directrices que está utilizando NASA, que son la búsqueda de agua y la química del carbono, que son fundamentalmente las dos directrices. Y abajo tenemos el volcán del Corazoncito en Timanfaya. Aquí tenemos otra donde, bueno, pues se descubrió que había un paleolago, un lago antiguo. Esto es de la zona del cráter Gale en Marte. Y bueno, pues aquí tenemos algo similar también bueno, pues en la zona del Golfo, ¿no? O esta red intrincada de filones y de venas que aparecen en Marte y también en la parte de abajo, pues algo muy parecido aparece en Lanzarote. Es decir, que con estas imágenes lo que quiero es que se vea la importancia a distintos niveles, a distintas escalas, de cómo Lanzarote pues lo estamos utilizando como laboratorio natural y los datos que estamos obteniendo en la isla pues los estamos repercutiendo en la misión, ¿no? Esto de la zona de los tubos de lava que se han descubierto en Marte, en la Luna también hay tubos de lava y bueno, aquí tenemos el tubo de lava, no se ve muy bien esta imagen del volcán de la Corona que termina, como saben ustedes, en la zona del túnel de la Atlántida y que sigue por debajo del agua, siendo el tubo subacuático más largo del mundo, ¿no? Bien, en el ámbito de la divulgación científica, pues yo creo que también hemos abordado una serie de problemas complicados, pero bueno, han quedado reflejados en la exposición, donde tenemos una mesa digital, donde desde los más pequeños, los chinijos, hasta los mayores pueden ver si estamos en Marte o en Lanzarote, con una serie de fotografías seleccionadas, unas explicaciones sobre volcanes de otros mundos. Bueno, Marte es un planeta volcánico, incorpora el volcán de mayor tamaño del sistema solar, que es el Monte Olimpo, tiene también la zona de Tarsis y otros cientos de volcanes. Aquí en esta imagen de abajo a la izquierda tenemos Lanzarote como laboratorio natural, con el tubo de lava y las explicaciones de por qué es importante concretamente esta zona del tubo de lava de la Corona es una de las zonas que diseñé de instrucción de astronautas, ¿no? Y luego tenemos aquí, en esta imagen de abajo a la derecha, un aterrizador en Marte que está basado científicamente en la realidad, simulando el aterrizaje o el amartizaje en la zona del Monte Olimpo. Con respecto a la Luna, rapidísimamente, estas son rocas obtenidas por las misiones Apolo, que como pueden ver, pues son muy parecidas, son brechas de impacto, basaltos, fundamentalmente brechas de distinto tipo. Las misiones Apolo trajeron más de 380 kilos de rocas lunares y hemos podido comparar también pues, las características de estas rocas con las características de Lanzarote, que es algo que nos ha servido sobre todo pues para obtener el primer simulante canario, el primer simulante español a nivel mundial, ¿no? No hay más de 9 o 10 simulantes en todo el mundo y el nuestro pues está refrendado por el artículo que publicamos en Nature. Aquí tenemos imágenes con el microscopio petrográfico de las texturas de los basaltos que son pues prácticamente idénticos a los basaltos que tenemos en Lanzarote. También es importante el estudio de las rocas de Lanzarote para los aspectos de habitabilidad, no solamente para comprender esa planetología comparada entre la Luna, Marte y la Tierra, sino que a través del estudio del suelo lunar, pues sabemos cuál es su composición, con oxígeno, con silicio, hierro, calcio, aluminio, etcétera. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde Harrison Smith, que fue el primer científico que estuvo en la Luna, que era geólogo y descubrió los suelos anaranjados. Aquí se ven unas imágenes con la lupa binocular. Estos suelos eran ricos en óxidos y el oxígeno es importantísimo como recurso natural en nuestro satélite. Los estudios que hagamos ya hemos empezado a hacer algunos de ellos implicando el oxígeno de los óxidos y de los silicatos de los basaltos, va a ser importante a efectos de la futura habitabilidad de los astronautas, porque el propio oxígeno lunar es un recurso en sí mismo, no solamente el hierro, el titanio y otro tipo de elementos como se ven aquí. Están cartografiados perfectamente los mapas de hierro que se encuentran en la Luna
en las zonas de los mareas lunares, los mareas basálticos, que corresponden también con los mapas de basáltico, con los mapas de titanio. Y arriba a la derecha, pues tenemos las concentraciones de agua, que hay agua en la Luna, no agua líquida, pero agua en pequeñas proporciones, con proporciones que pueden variar hasta 200 partes por millón en un solo día, ¿no? Aquí ya tenemos identificadas en el polo sublunar, en la zona de Aitken, varias zonas, sobre todo la zona del cráter Shackleton, es donde va a ir el famoso Moon Village o la futura base lunar, que esta es su representación. Y bueno, como pueden ver aquí ustedes, serían una serie de módulos. Se está evaluando también utilizar algunos tubos de lava existentes en la Luna que pudieran servir como refugio o como base semipermanente para los astronautas, pero lo que vemos aquí es cómo estos módulos se van recubriendo del regolito, del suelo basáltico lunar, que es fundamental para proteger a los futuros astronautas, a los futuros colonos. La idea es una especie de mezcla entre la Estación Espacial Internacional y las bases que tenemos ya en la Antártida y en el Ártico. Y por eso es muy importante, es fundamental ver el comportamiento de este regolito basáltico muy parecido que tenemos en Lanzarote. Eh, Bien, la misión o el programa Artemisa es la continuación del programa Apolo. Aquí tenemos algunas imágenes ya de la misión Artemisa que se va a desarrollar en varias fases. Hay una tripulación ya seleccionada que va a orbitar alrededor de la Luna y en el futuro, en apenas un año, vamos a poder ver ya pues, una serie de experimentos de rovers, aunque todo esto depende también de la geoestrategia, ¿no? Y de la política, porque ahora tenemos, bueno, con el cambio que hemos tenido en Estados Unidos, también está habiendo un cambio muy importante que afecta a las misiones espaciales, ¿no? Pero bueno, la misión Artemisa, los acuerdos Artemisa incorporan a España. España está incorporada y bueno, en abril, yo creo que todavía no ha cambiado, ya éramos 54 países que estábamos participando en estos acuerdos. Esto es fundamental porque los acuerdos permiten trabajar bajo una serie de protocolos de actuación comunes, ¿no? Lo cual es muy importante para no cometer los errores, sobre todo ambientales, que hemos cometido en el pasado en nuestro propio planeta, ¿no? Aquí tenemos algunos aspectos de estas publicaciones. El primer estudio lo hicimos en el año 2010, que se publicó en este libro de Volcanic Rock Mechanics sobre el estudio de suelos lunares a partir de modelos terrestres. Esta imagen de al lado es del artículo de Nature, de Scientific Reports, donde por primera vez obtenemos, igual que obtuvimos dos fracciones, entre 125 y 65 y menor de 65. La imagen de abajo de la izquierda es el lanzamiento del pico satélite, el satélite EASAT-2, que es el que llevó el material volcánico de Lanzarote. Es decir, que es una realidad, es decir, esto no es ficción, esto es una imagen del tubo de lava de la cueva de los Verdes. Aquí tenemos la continuación, nuestro laboratorio de Ligeo. Tenemos dos laboratorios, uno que está en la cueva de los Verdes y otro laboratorio que está por debajo del parque de Timanfaya. Y aquí vemos por ejemplo, esta persona que está aquí con el mono verde es la astronauta italiana Samantha Cristoforetti y está hablando, está comunicándose, proporcionando, bueno, pues esa comunicación de resultados obtenidos en los análisis con Matías Maurer, que está en la otra zona del laboratorio en Timanfaya, simulando lo que en el futuro será esas comunicaciones en la Luna o en Marte incluso, ¿no? Y bueno, aquí he traído pues las imágenes de todos los astronautas que han pasado por nosotros. Pues para mí realmente es un orgullo. También aprenden muchísimo de los astronautas porque son personas con una formación extraordinaria. Hemos tenido dos astronautas de la NASA, dos mujeres astronautas y dos astronautas japoneses. El resto son astronautas de la Agencia Espacial Europea. Bien, aquí tenemos algunas imágenes donde, aunque los políticos no lo creían, pero es una realidad, con astronautas, con Matías Maurer, trabajando. También la red Sigue Más, la red de toda España, de los grupos que trabajamos en Marte, hemos estado en Lanzarote, realizando muestreos, por supuesto, todos siguiendo una serie de protocolos. Y nada más, ya para terminar, me gustaría terminar con un clavijo, que no es el clavijo que se ha mencionado anteriormente, sino con José Clavijo y Fajardo, que es un ilustre lanzaroteño,
y que, como bien sabéis seguramente, o como bien saben, fue promotor y pionero de los estudios naturalistas en España e internacionalmente, sobre todo el impulso que dio pues a las primeras bases de la mineralogía en España, en Europa y también a nivel de Iberoamérica, ¿no? Y he recogido dos frases. Una de ellas es de él, que los viajes dilatan con precisión las facultades del alma, la apartan de muchas preocupaciones nocivas al bien de la sociedad y la hacen conocer puntos fundamentales de observación y de conducta que no llegan a nuestra noticia cuando no salimos del rincón en que hemos nacido. Hay otra frase que me gusta mucho y es que yo soy un pasajero en la nave del mundo, ¿no? De alguna manera, como pongo aquí en azul, los análogos, como Lanzarote, nos permiten realizar un viaje a otros mundos, a Marte y a la Luna, sin salir de la Tierra que le vio nacer. Nada más, muchas gracias por su atención. Pues muy bien. Bueno, hemos asistido a una sesión intensa, ciertamente no extensa por el buen comportamiento de los tres conferenciantes y verdaderamente magníficas. No sé si vamos a tener la mente medio clara después de estas tres impresionantes comunicaciones. Pero bueno, en principio por lo menos vamos a darle en primer lugar la palabra a ellos tres por si alguno quiere hacer alguna pregunta a otro o quiere hacer algo más de lo propio. Juan Antonio, sigamos el orden. Tienes que abrir el micro si quieres hacer alguna pregunta o... Sí, no que hacer una pregunta, simplemente felicitar a nuestros dos conferenciantes, porque me ha parecido muy interesante el tema del tabaco y la evolución que ha tenido y las conclusiones finales, así como el tema apasionante de Marte en el Lanzarote, porque debo decirlo, mi segunda vocación era ser astronauta. O sea que, pues en ese sentido, pues he disfrutado, como siempre he disfrutado a lo largo de mi vida, de estos temas. Y simplemente, pues, darle las gracias a los dos por la claridad de conceptos, por el enfoque de cada charla. Y bueno, nos vemos. Muy bien, José Ramón. Bueno, yo lo mismo, yo querría evidentemente felicitar a Juan Antonio y a Jesús porque han sido dos conferencias altamente ilustrativas, muy interesantes. Juan Antonio además con su enciclopédica información sobre la geopolítica y la geoestrategia y la situación en la que estamos, que realmente creo que es preocupante, creo que ha mostrado algunas realidades muy interesantes porque Canarias está en un punto de encrucijada y por tanto atractivo pues para unos y otros, con lo cual yo creo que era muy pertinente y lo que ha mostrado me ha encantado. Y Jesús, como además sabes que tengo una especial debilidad por el tema del espacio y siempre he puesto astronautas en mis eventos y me apetece enormemente conocer más y más de ese tema, pues solo te puedo decir que se me ha hecho corto y que Has cerrado, José. sí, sí, fue al darle con el botoncito. Que digo que se me ha hecho corto y me gustaría saber muchas más cosas. Y de hecho me alegro que al final también hayas conseguido convencer de alguna manera a las autoridades canarias, que no son fáciles de convencer para casi nada, para que se dieran cuenta de que eso de ser uno de los tres lugares del mundo donde se entrenan astronautas y teniendo en cuenta que lo más parecido a la Luna probablemente que tenemos en la Tierra es Lanzarote, o a Marte. Pues bueno, pues yo creo que ha sido muy bien y además me ha gustado mucho ver algunas de las dedicatorias que te han hecho los astronautas que han pasado por tus manos. Así que bueno, felicidades nuevamente, ha sido una delicia escucharte. Bueno, Jesús, te toca. Bueno, yo me uno a las palabras de Juan Antonio y de José Ramón, coincido. José Ramón, creo que no se va a poder fumar en la luna en la futura base lunar, así que habrá que seguir fumando por lo menos en Lanzarote, ¿no? Yo quiero confesar que yo fui fumador durante muchos años, durante casi 18 años y lo dejé, ¿no? Pero sí, solía ir cuando era joven a Canarias, que salía más barato los cartones, ¿no? Y Juan Antonio, pues también te felicito por la conferencia
mucho más cercana, no tanto como el tabaco, pero mucho más cercana porque los problemas geoestratégicos sí son muy importantes en las misiones. Estamos viendo pues que ahora hay un recorte importantísimo en las misiones de la NASA. De hecho, de 400, aproximadamente 400 cuentas que tiene en Twitter, bueno, en X, la NASA, pues se va a reducir probablemente a 100 o a muchas menos, ¿no? Y no solamente es una reducción, sino que hay un cambio total de perspectiva, ¿no? Eh, las relaciones de Donald Trump con Elon Musk, pues afectan obviamente a los programas que no son solamente instrumentos, sino que también afectan pues a personas, a becarios, a contratos y a cómo desarrollar las actividades o cómo cambiar de perspectiva determinadas cosas. Por eso los aspectos geoestratégicos, como bien has comentado, Juan Antonio, me parecen interesantísimos. Así que nada, por mi parte, mi felicitación a los dos, a Juan Antonio y a José Ramón por las dos magníficas charlas. Bueno, pues después de estos cruces de piropos en todas direcciones entre los tres ponentes, no sé si va a haber alguien que se atreva a hacer algún juicio crítico, pero en fin, por lo menos supongo que alguna pregunta para alguno de ellos sí habrá, ¿no? A ver, Esther quiere hablar. sí, Juan Juan Luis Luis, también. Juan Luis. Bueno, buenas tardes. Felicidades a los tres exponentes, porque la verdad es que han sido maravillosas las tres conferencias. La de estrategia, me ha encantado. La de tabaco, yo soy medio indiano, he vivido más de 30 años en América y me ha gustado mucho la exposición. Y el tema de Lanzarote, Marte y la Luna, pues yo creo que todos hemos querido ser en algún momento de la vida bombero y médico y también astronauta. Entonces, efectivamente, implicado en muchas cosas. Quería preguntar, en este caso, a Jesús, la posible valoración. Yo, sabéis, entre otras cosas, dirijo el Centro de Innovación y Tecnología de aquí de Lanzarote. Realizamos proyectos de distintos tipos y entre ellos algunos proyectos de gemelos digitales en el ámbito de innovación. Si se ha valorado, si se ha evaluado, si se está trabajando o si podríamos proyectar algún tipo de gemelo digital adicional a los elementos que hay de comparación y de estudio, observando, como decíais, parámetros de Lanzarote y de Timanfaya, otros espacios, y tener la oportunidad de toquetearlos, modificarlos y ver posibles respuestas que podrían pensarse que ocurren allí también, ¿no? Entiendo que se estará en ello. Nada más. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Juan Luis. Lo único que se ha hecho desde esa perspectiva me parece una propuesta muy interesante y bueno, pues podemos hablar para ver si se puede llevar a cabo algo más específico en alguna zona, ¿no? Lo que se ha hecho más parecido son los levantamientos tridimensionales de algunas zonas volcánicas y de los tubos de lava. En los tubos de lava sí se han incorporado incluso drones, han volado dentro del tubo de lava y hemos hecho una reconstrucción con LIDAR tridimensional que está publicada. Y la idea es comparar estas imágenes de los tubos de lava en Lanzarote, no solamente el de Volcán de la Corona, sino otros también, con los tubos de lava de la Luna y de Marte, pero hasta el momento no hemos podido entrar en ellos, ¿no? Pero sí es verdad que en la Luna se han descubierto por cerca de 40 o más tubos de lava y en Marte, como habéis visto en las imágenes, también, ¿no? Estos tubos de lava son muy importantes a efectos de la habitabilidad porque de alguna manera nos protegen de la radiación y por eso esta reconstrucción tridimensional, pues yo creo que va a ser muy válida y muy interesante cuando se pueda aplicar. Pero también se pueden aplicar estos modelos digitales, por ejemplo, a estructuras de calderas, a volcanes freatomagmáticos, hidromagmáticos, no sé, a zonas de alteración alrededor. Yo creo que nos van a servir, incluso desde el punto de vista didáctico, ¿no? Que la gente pueda ver, pueda visualizar lo que está viendo sin necesidad de ir al campo, que lo pueda ver desde su casa, ¿no? Me parece una propuesta muy interesante, Juan Luis, y bueno, pues espero que podamos hablar de ello si nos vemos en Madrid, en Lanzarote o en donde quieras, ¿no? Muy bien, Gerardo, creo que querías hablar, ¿no? Sí, Esther además también, Esther dar también. a los ponentes por las magníficas conferencias una pequeña anécdota sobre el tabaco. Cuando pequeño mi madre me bañaba
y me decía, ven acá que te voy a quitar del ombligo el tabaco polvo que te puso la partera cuando naciste. Se utilizaba el tabaco polvo para desinfectar el ombligo. Eso. Buen detalle. Muy bien. Bueno, pues creo que Yo hemos no asistido. sé, yo no sé pedir la mano, no sé pedir Venga, eh, Raquel, tienes la si no voz. hay nadie, pues Habla. sí, me gustaría felicitar a los tres ponentes, me han encantado las tres. Y bueno, quiero hacer un comentario medio en serio, medio en broma. Las tres conferencias, la de Juan Antonio Carrasco y la de Jesús Martínez, Juan Antonio nos hacía en una primera diapositiva un dibujo estratégico en el que nos dibujaba bidimensionalmente pues la zona estratégica de Lanzarote. Realmente no tenía que ser bidimensional el dibujo, sino tenía que ser tridimensional, un poliedro también hacia arriba, uniéndola con la tercera conferencia. Es decir, si esto tiene en el futuro de verdad éxito, esta estrategia pues es tridimensional, ¿no? Es un prisma también hacia arriba en todos los sentidos. Y después también a Ramón le quería decir que me recordó muchísimo tanto el tema como su conferencia, la película de Al Pacino, El Dilema, aquella película sobre el tabaco, que se titulaba así como su conferencia, El Dilema, en la que se trata en la película precisamente el primer caso a nivel ético, que las tabacaleras pues pierden un juicio porque le echaban cumarina al tabaco para crear adictivos, ¿no? Le echaban adictivos. Y creo que en España es uno de los pocos países que todavía está la cumarina permitida, no sé si eso es cierto. Y bueno, agradecer a los tres y nada más. Muchas gracias. Raquel, te cuento, conozco no solo bien el dilema, sino que además traje a una conferencia mundial que organicé de tabaco al verdadero protagonista de esa historia, estuvo en Canarias y de hecho cuando se estaba filmando la película, él nos contó que lo que le iba a salvar la vida era la película esta que se estaba filmando, que era Russell Crowe, además el actor fundamental que hacía su papel. Y él nos contó que esa película, de hecho, ha sido la única película en la historia que fue nominada a 14 Oscars y no se llevó ninguno. Entonces, con lo cual, pues conozco bien esa historia de la película. Y con respecto a la cumarina efectivamente además era un producto que se utilizaba para favorecer la ignición continuada del cigarrillo. Es decir, yo siempre contaba lo mismo en la conferencia, cuando tienes cumarina, el cigarro nunca se apaga. Es decir, a los viejitos el cigarro se les apagaba continuamente porque estaban todo el rato, pues con el viento se apagaba. Con la cumarina el tabaco es un mecanismo de ignición continuada. Eso se prohibió a mediados de los años 2000, yo calculo que 2010, 2012, 2015 se prohibió su uso en toda la Unión Europea. Entonces lo tuvieron que eliminar. Pero vamos, de todas formas, entre las miles de sustancias que sigue teniendo el cigarrillo, hay otras cuantas que también había que ir eliminando. De hecho, las tabaqueras ahora basan toda su estrategia en decir el tabaco es malísimo, pásense al vapeador, que es mucho más seguro y saludable. Entonces, de hecho, cuando uno ve las páginas web de Philip Morris y de otras compañías tabaqueras en las que te dicen usted tiene que dejar de fumar porque es muy malo para la salud y pásese al vapeador, que es lo mejor que puede hacer. Entonces, con lo cual recuerdo perfectamente mis peleas y mis batallas contra las tabaqueras y las amenazas de muerte que recibí y todas esas cosas a partir de ese momento, con lo cual, pues bueno, así que agradezco el comentario porque me trae algunos recuerdos curiosos de épocas pasadas. Muy bien. Creo que Esther también quería decir algo. Bueno, yo quería felicitar a los tres ponentes porque yo creo que se merecían cada uno de ellos una sesión completa. Raquel, si me permite, presidente. Pero, espera un momento. A ver, acaba, Esther. No, que me ha parecido los tres temas, cada uno tan distinto, pero tan interesante, que creo que cada tema merecía una sesión mucho más larga, que nos contaran, que siguieran contándonos cosas, porque la verdad a mí me ha maravillado, o sea, me ha interesado muchísimo la conferencia sobre tabaquismo, por supuesto, la geoestrategia, ¿qué os voy a decir en los tiempos que corren? Pero es que yo que he estudiado un poquito Lanzarote, es que me ha maravillado todo esto que se está haciendo, ¿no? Y
qué pena que no sepamos más cosas. Yo la verdad es que me he enterado de cosas que desconocía completamente y creo que no pueden estar ahí tan solamente para los expertos y para un núcleo reducido. Es demasiado importante para no dar mayor, no sé, En, popularidad al tema. en esas estamos, Esther. Pues yo la verdad os animo porque lo merece y yo creo que me ha sabido a poco. O sea, me hubiera encantado para cada un tema de estos un día completo, bueno, una sesión completa. Tiene- Felicito a los tres ponentes porque de verdad me ha parecido fantástico. Muchas gracias. Tienes razón, ¿eh? Muchas Ahora gracias. comento la finalidad. Juan Antonio, creo que te toca, ¿no? Sí, sí, no, no, simplemente agradecer a Esther y a Raquel sus comentarios y efectivamente estos son temas para hablar mucho, mucho. Pero Raquel, lo que ha comentado hacia el espacio, hoy día ya no se contemplan escenarios que no en los tres ámbitos de siempre, el terrestre, el marítimo y el aéreo. Ahora entra el espacio ciberespacial y el cognitivo. Es decir, que cuando estamos hablando de las estrategias híbridas, pues es la dificultad que hoy día tiene el tema de la defensa nacional y la colectiva, que hay que hacer frente a una tecnología muy en punta de lanza, que cada día trae más con eso, y donde el espacio, y eso no cabe duda, el espacio va a ser fundamental, no en nuestro futuro, en nuestro presente, y ya no digo en el futuro. Y España ahí tiene que ocupar un puesto fundamental. Jesús, que echaron el vértice del prisma hacia el espacio. ¿Quieres decir algo? Pues la verdad es que nosotros estamos haciendo más cosas. Otra de las cosas que queríamos hacer, ya que me permitís estos minutos, es tenemos la primera base lunar diseñada en una tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia por Yasmina Eid Machet. Yo fui co-supervisor de esta tesis y como bien decía Juan Antonio, pues el espacio es que va a ser otro ámbito donde se van a desarrollar absolutamente todas las actividades humanas, ¿no? También las partes, por supuesto, desde el punto de vista geoestratégico es fundamental. No voy a decir la instalación bueno, pues de misiles que en teoría pueden tener una componente de defensa frente a asteroides cercanos a la Tierra, sino que en otros países no van a permitir que haya misiles en la Luna, por ejemplo, apuntando hacia determinados sitios, ¿no? Entonces ahí hay una componente militar y geoestratégica muy interesante, como la hay pues, para los aspectos de psicología espacial o periodismo espacial, ética espacial, para el derecho espacial, si se comete un delito en el espacio, bajo qué regulación va a estar bueno, reglado. Es decir, el espacio va a ser, ya lo está siendo, ¿no? Otro lugar donde vamos a desarrollar todas las actividades. Y por eso yo creo que son muy importantes los acuerdos Artemisa, igual que lo fueron los acuerdos Apolo. Desgraciadamente China y Rusia no están en estos acuerdos, pero son muy importantes para establecer esos protocolos de actuación comunes y esas regulaciones básicas para saber cómo actuar. Por lo menos, aunque luego se incumplan, ¿no? Como se incumplen también aquí en la Tierra muchos acuerdos, ¿no? Pero a efectos geoestratégicos yo creo que va a ser fundamental. Y bueno, pues a lo mejor podemos lanzar desde Canarias, no solamente Lanzarote, porque Lanzarote la verdad es que yo creo que es nuestra perla espacial, ¿no? Pero los trabajos que iniciamos en Tenerife, pues dirigimos una tesis doctoral con la Universidad de Valladolid, con instrumentos que están ahora funcionando en Marte, en el rover Curiosity y en el Perseverance, bueno, o un máster con la Universidad de Graz, por ejemplo, en Austria. Es decir, que hay Canarias en general es un gigantesco laboratorio natural para el espacio. Y a mí me gusta decir que igual que Canarias tiene un cielo maravilloso, que lo tiene, ¿no? Para hacer astrofísica y astronomía, pues también tiene una geodiversidad, unas rocas, una riqueza fabulosa, importantísima para las rocas que hay en otros planetas y en otras lunas. Así que ese vértice del prisma, yo espero que se pueda extrapolar desde Canarias hacia arriba, ¿no? Como bien decía Muy bien, Raquel, bueno, ¿no? a efectos de dejar un poco de tranquilidad, ¿eh? Roque quiere hablar. En la escasez de tiempo
dispuesto cada uno de los conferenciantes y que nos centremos un poquitín. Se trata como objetivo, no el que ahora lo hagan muy bien o lo hagamos muy bien todos a los que corresponda, sino que antes de que acabe el año tengamos todas estas conferencias en un libro de título Canarias 2025, escrito por los académicos de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Con lo cual quiere decir que si acabamos este ciclo en octubre, a 3 sesiones o a 3 conferencias por cada sesión, tendremos 15 capítulos del libro, que es lo que pretendemos, ¿eh? Entonces, están entregando las distintas conferencias por escrito para que efectivamente a final de año tengamos un libro. Lo que quede por escribir, pues para el Canarias, en vez de que ocupen el Canarias 2025, pues para el Canarias 2026. No nos quedaremos sin tema. Otra cuestión es que podamos disponer de estas realidades, ¿no? Bueno, deciros que el mes que viene, en consecuencia, el lunes 21, tendremos la tercera sesión del Aula Canaria, ¿eh? Con otras 3 conferencias. Pero antes tendremos una sesión de mundo actual, en la línea que veníamos tradicionalmente tratando del asunto central de Ucrania, pero que ya lo hemos ampliado a la noción mundo después del acontecimiento de Gaza, pero centrando la atención en Ucrania, que está teniendo pues una mayor trayectoria en el tiempo, ¿no? Enhorabuena a los 3 ponentes, ¿eh? No tengo que decir que cumpláis entregando por escrito vuestras ponencias, porque ya lo habéis hecho. O sea que simplemente pues animar a los 3 el próximo mes para que las vayan preparando y podamos confeccionar el libro de acuerdo con lo que queremos, ¿no? Que nos veamos el 21 del mes que viene en el Aula Canaria y que nos veamos el lunes, viendo por dónde anda el mundo, que a fin de cuentas también lo hemos visto hoy, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo a los 3 y muchas gracias a todos, por haber estado en esta sesión tan extraordinaria, ¿no? Hasta el lunes, ¿no?